оружия и так далее. Есть ли контакт среди населения? Действительно ли живут на линии фронта люди? Люди живут на линии фронта, и через них летают снаряды. В общем-то, в войнах, которые появились в последнее время, я говорю о уже 20 веке, население является тоже частью военного ресурса. И, значит, при помощи населения совершают определенные акты, которые потом влияют на политическую жизнь. Claro, la población está incluida en la guerra y vive en la línea entre Kiev y los separatistas. Y en el siglo XX la población, la gente, se ha transformado en un recurso militar y gracias a ese recurso militar se hacen cosas horrorosas. Дело в том, что мы живем во время, когда население, обычные люди, гражданские, являются тоже военным ресурсом. Ahora estamos viviendo en una sociedad, en un tiempo cuando la población, que son gente civil, gente simple, también son armas. Мало того, поразительно, что мы никак не реагируем на это. Мы являемся этим населением, мы военный ресурс, но мы никак на это не можем воздействовать, даже не хотим это делать. Lo más sorprendente es que somos este recurso militar, pero no nos damos cuenta de esto y no lo queremos hacer, no lo queremos darnos cuenta. Как мир отреагировал на уничтожение населения города Грозного или на уничтожение населения города Хомса? ¿Y cómo reaccionó el mundo cuando fueron fusilados los habitantes de Omsk y Grozny, de las ciudades? 70 000 человек гражданских было Está bien убито. que lo hayas visto, porque está en la película, está en su montaje. Tenemos aquí una colaboradora también del montaje de la película que nos ha estado ayudando. Y es un montaje complicado y ambicioso también, es la palabra, porque de alguna manera juega con este efecto Rashomon, en el que tenemos varios personajes, en el que cada personaje tiene una mirada distinta, y una película que habla y discurre sobre la verdad, sobre el valor de la verdad, tanto en la sociedad actual como en la del 96, que es la historia que interpreta Leonardo Sbaraglia, el padre de Michelle, en la ficción. Entonces, hablábamos mucho de Rashomon, ¿no? De esta idea de que la verdad no es única, sino que es la suma de los relatos que se van acumulando en esa investigación, y al final la suma de esos relatos concluyen con esa información. Me gusta que lo hayas visto como ciencia ficción, porque soy un amante del género. En fin, me parece una buena observación. Y bueno, aquí estamos, presentando la película. Algunos ya la habéis visto, veo caras conocidas. Antes de dar paso a la sala, una pregunta más para los actores, para Michelle y Yalena. ¿No? Estamos delante de una película que habla de la necesidad de desenterrar el pasado. Porque sostiene el film, y lo sostiene desde el primer momento, que el pasado acaba por emerger siempre, ¿no? Esto es un concepto que aquí en España está muy vigente en estos momentos, ¿no? Estamos enfrentándonos a un pasado, hay unos que quieren desenterrar estos pasados, otros que piensan que no, quizás, pero que es algo que creo que es común en vuestros países, en Argentina y en Macedonia o en todos los Balcanes, ¿no? Me gustaría que hicierais una reflexión de lo que puede haber representado a vosotros como actor argentino y alguien proveniente de los Balcanes, este deseo de desenterrar el pasado. No, with the corruption, with the environment of the truth. That's what he has. Explain something about your... Estaba tratando de traducirle la pregunta porque ella no habla tanto español. Si bien lo hace muy bien en la película, no en la realidad es una gran actriz. Sí, sin dudas, es algo que hablamos desde el momento cero en que nos encontramos con... ¿Cómo? ¿Aquí mejor? Bien. Es algo que hablamos desde el momento cero en que nos encontramos con el guión, ¿no? Esta necesidad
de que la identidad para verse completada tiene que saber su procedencia, ¿no? Saber del pasado. Hay algo que si no queda trunco en la historia de una persona y queda trunco en su posibilidad de vivir su propia vida sin que se sepa ese pasado. Y sí, por supuesto, con la historia argentina y con la historia española, eso se ve bien reflejado. Igual creo que para mí lo que tiene interesante la película en ese sentido es que lo hace desde un punto bastante alejado de lo que puede ser concreto de la última dictadura o de Franco, y sin embargo lo está hablando, pero desde un lugar del entretenimiento, que a veces es un método más efectivo para llegar al espectador y que entienda una situación que quizás si no la vivió en carne propia le es difícil comprender. Y en ese sentido creo que es un gran acierto de Nacho. I think it's not only a matter of Spain, Argentina or Macedonia, it's a matter of ourselves. We all have the right to know the truth about ourselves. We all have the same right to know our story, so it's not only the political matter. ¿Lo traduzco? Ahí. Tradúcelo. Ya me olvidé. No, bueno, dice que es algo que va más allá de la Argentina, España o Macedonia. Cree que tiene que ver con algo de lo humano, donde todos tenemos el derecho a saber sobre nuestra historia y que es importante respetarlo. ¿No? Muchas gracias. Y ahora sí, ¿tenéis alguna pregunta? Bien, si no seguimos. Y si no, amenazamos con hablar sin parar. No, seguimos. ¿Alguien vio la película? Hablando de idiomas, ¿por qué el uso de cuatro idiomas en la película? ¿Para darle mayor verosimilitud? Totalmente, claro, eso es algo que a mí me obsesiona y desde el principio lo hablamos y bueno, si bien ella no es albanesa y hay otros actores que vienen de Rumanía, de Turquía, sí que tenemos algún actor albanés, como el caso de Arben Arbarkarak, que bueno, actualmente reside en Francia, pero es albanés. Pero al final hay un acento y hay una... Yo, cuando veo en películas españolas, en este caso hablamos de cine español, veo películas españolas donde hay actores españoles haciendo un acento de un lugar donde no es naturalmente, me cuesta un poco, la verdad, me saca un poco de la película. Entonces, en ese sentido, quisimos apostar por esto, con todas las complicaciones que supone, claro, porque en logística, en producción, traer a gente de fuera, el idioma y tal, pero al final eso se queda en la película y creo que es necesario hacer el esfuerzo extra, tanto para ellos como para nosotros, claro. Sí, sobre todo en Yelena, fijaos que venía de Albania y no sabía ni una sola palabra castellano. Se leyó el guión, tuvo que aprenderse y casi ahora entiende perfectamente el castellano, tuvo que aprenderse todo lo que dice en las últimas secuencias finales, que no es poco, todo en castellano, y quisimos mantener ese acento albanés, macedonio, bueno, el fin de Yelena, pero sobre todo en castellano. Pensamos en algún momento en doblarla, en doblar en castellano para que, hombre, una niña que a los 10 años se queda 20 años aquí en España, podría dar pie a que el castellano fuera mucho más natural, el castellano. Pero quisimos mantener ese acento de ella para de verdad darle, como ha dicho Nacho, esa verosimilitud, ¿no?, de acento albanés, y que aunque hablara bien mal el castellano, mantenerla ahí, yo creo que se comprende perfectamente el castellano de Yelena. Sí, sí. No he visto a nadie, en mi vida, aprender un idioma tan rápido como ella. Nunca, porque hubo un momento en el rodaje que tampoco hicimos tanta hicimos poquito tiempo de ensayos y de repente en el rodaje dice, no sé qué pasa, que os estoy entendiendo cuando habláis. El cerebro ha hecho clic, entiendo perfectamente todo lo que decís, de hecho ahora me está entendiendo y bueno, no sé, es un milagro. Cuando vino, el primer día que vino a Valencia no entendía ni papa, el castellano, será imposible But of course, it was a huge challenge to speak Spanish, to learn Spanish, especially when Nacho was changing the dialogues the night before the shooting. It was quite fun. Because I speak English very well.
but I really enjoyed every step of this ride with all of the crew. Sobre la lengua quería decir que si los futbolistas de los Balcanes vienen y al segundo partido están hablando ya castellano perfectamente, Yelena en la segunda película ya seguro que como se había asegurado, pero perfecto castellano. Sí, le quería preguntar a Nacho también, el otro día, como hay aquí una representación grande de cineastas andaluces, se hablaba del nuevo y emergente cine andaluz y tal, y había algunos que negaban que existiera eso, que decían que el cine es cine, sin más etiquetas. Hay un cine valenciano, perdona por la ignorancia del sector y si no lo hay, ¿va a haberlo? En fin, de tu mano. Es muy buena pregunta, como las mejores preguntas no tienen una respuesta clara. Yo no lo sé, yo quiero pensar que más que un cine valenciano, a mí no soy muy amigo de las etiquetas, la verdad. Es verdad que hemos etiquetado el cine catalán, hemos etiquetado el cine vasco, hemos etiquetado el cine gallego, andaluz, sobre todo con Alberto Rodríguez y estas películas de éxito nacional, ¿no? Es un buen momento para el audiovisual valenciano, eso desde luego, a partir de la reapertura de la televisión autonómica. Creo que hay gente hay valencianos, compañeros, compañeras nuestras que están pudiendo volver a su tierra a hacer su trabajo, que se habían ido, había habido una especie de fuga de cerebros, de técnicos, que está volviendo a florecer. No lo sé, pero sí que se ve un espíritu y de alguna forma también eso es... No viene de la nada, eso viene también del cambio del clima político, de la gente. Creo que sí que está cambiando mucho la forma de pensar y de hacer. Y espero que vayamos a mejor, claro, y que empiece a haber un cine... Para mí, lo que tiene de sentido es que ocurriendo allí la historia es una historia muy universal, desde luego es la vocación que tiene la película. No es una historia que quiera tratar temas locales, aunque hablamos de la corrupción valenciana de forma inequívoca en una de sus subtramas, pero es igual la corrupción valenciana como ha podido ser, antes lo hablábamos, ¿no? Que le preguntaban a Michelle, fuiste tú, que le decían, bueno, y tú como siendo argentino, como esto de la corrupción valenciana, y dices, no, claro, es que en mi país no tenemos ningún tipo de corrupción y las cosas funcionan bien. En fin, es algo que todo el mundo va a entender perfectamente. Y sí que hay un florecimiento del sector audiovisual valenciano. Creo que hay sobre todo directores, guionistas, técnicos, música, guión, que hay un pozo importante. Bueno, La Casa de Papel, que el director de arte sea valenciano, que la música de Rec sea valenciana, quiero decir que sí que hay mimbres importantes hay una generación importante, sobre todo de gente joven, que viene pisando muy fuerte, y creo que vamos a tener ahí una buena cosecha de cine valenciano en muy poquito tiempo, sí. Que se ha formado en el periodismo, habla de la fragilidad, pero luego tendremos tiempo de hablar de todo esto. Y bueno, y a su lado, pues Dani Rovira, ¿qué vamos a decir de Dani Rovira, ¿no? Para mí siempre es el héroe que es capaz de salir con un micrófono él solo delante de la gente para hacernos reír, o sea, tremendo, ¿no? Quizás porque sabe mucho de lo que significa llorar también, ¿no? Y estrella de cine desde que lo rompió todos los récords con 8 apellidos vascos. Goya al mejor actor revelación. El actor Dani Rovira. Y luego Paco, que es un poco el motor secreto de toda esta historia, ¿no? El que pone en marcha esta aventura, podemos decir, que reúne a la gente porque es el padre de Martina y porque en Martina tiene un amor y tiene una visión. Paco está aquí con nosotros también. Y no sé, quizás para romper el hielo antes de vuestras preguntas, si me permitís, yo haría la primera, porque he estado mucho tiempo en ese lado y alguna vez quería yo concederme a mí el beneficio de hacer la primera pregunta, ¿no? Y sería, por ejemplo, para ti, Dani, tú hablas en un momento determinado, muy al principio de la película, de que si quieres el éxito tienes que saber que existe el fracaso. Si tienes un sueño, tienes que saber que hay pesadillas detrás, ¿no?
Si quieres el cielo, tienes que saber que amenaza el infierno detrás de eso, ¿no? Todo eso, ¿qué te lleva a hacer una película como esta? Es decir, todo ese saber que al lado de la bondad existen otras cosas, es uno de los elementos que te ha llevado a hacer esta película, a protagonizarla. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacerla? Sí, bueno, esto que dices tú sobre el fracaso y el éxito y sobre si existe un paraíso porque existe un infierno, bueno, no dejan de ser reflexiones que te pueden ayudar más o menos en tu vida, pero si nos vamos a lo pragmático, que me llevó a hacer esto, realmente no hubo un momento puntual en el que yo dijera quiero hacer este largo documental. Creo que fue como pequeños chispazos que fueron surgiendo a lo largo del tablero, como el primero fue haber conocido a Paco hace ya varios años, apenas unos meses después de que le diagnosticaran a su segunda hija el síndrome de Rett, el haber interaccionado con él, el haber hecho algunas actuaciones en Badajoz, conocer a más niñas Rett, participar en